Esto es una producción de Mindalia Televisión. Soy Alfredo Alcázar, cofundador de Mindalia.com. Hoy seré vuestro presentador, aunque también el equipo de realización y producción está alrededor mío y también os saludo en nombre de todos ellos. Pues buenas noches o buenas tardes desde el lugar donde te encuentres, pues será de día o ya avanzada la noche. En todo caso, te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza cada día mindaliatelevisión.com. Te invitamos a entrar en Mindalia.com, donde también en Mindalia Televisión puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda altruista a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando con sus pensamientos positivos y solucionando todo tipo de problemas. Mindalia.com es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos principales ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Muerte y conciencia, por Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es un economista, escritor, ha escrito 54 libros y más de 500 artículos, conferenciante con más de 600 conferencias en 22 países de los 5 continentes, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Como tal, ocupa la plaza de subdirector de áreas en la Diputación de Sevilla, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras, vicealcalde de Sevilla, en España, vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Compaginó siempre estas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos, como el que hoy le va a ocupar su conferencia. Emilio, bienvenido. Vamos a darte paso y a darte también la posibilidad de que entres en directo con todos nosotros. A ver si tenemos a Emilio por aquí. Un momentito. Aquí lo tenemos ya. Como te decía, Emilio, bienvenido. Dale al micrófono para que podamos escucharte. Ahora, ya te estoy escuchando. Bienvenido. Es un placer, un honor tenerte con nosotros una vez más en Mindalia Televisión, Mindalia en directo. Muchas gracias, Alfredo. El placer, como siempre, es mío y agradezco a Mindalia Televisión que me dé esta puerta, esta ventana, para poder compartir con tantas personas. Has hablado de más de 2.000 personas, de muchos puntos de la geografía del planeta, y os agradezco a todos los que habéis conectado para hablar de un asunto del que la sociedad actual suele hablar poco. Es más, hay una cierta tendencia en nuestro mundo contemporáneo a huir de todo lo que tiene que ver con la muerte. Intentar pasar por encima de la muerte de puntillas. E incluso, creo que todos somos conscientes que se ha ido instalando una cultura, una forma de vivir, por decirlo de alguna forma, donde la muerte se intenta simplemente ocultar. Detrás de protocolos, entre comillas, sanitarios, las personas ya no suelen morir en su casa, en su hogar, mueren en hospitales. De los hospitales se le traslada con rapidez a tanatorios, muy asépticos, pero donde no hay realmente una relación entre los familiares, los seres queridos y la persona difunta. En el propio hecho del entierro, contrariamente a los velatorios que se celebraban antiguamente, hoy los entierros son entierros express, entierros muy rápidos. A los niños y a los adolescentes, por ejemplo, se le intenta que no estén presentes en el entierro de sus abuelos, pongamos por caso, y realmente todo esto lo que pone de manifiesto es un intento de pasar de puntilla, de ocultar algo que, sin embargo, vamos a vivir todos. Yo no soy adivino, ni lo pretendo, pero sí tengo absolutamente claro que todos los que estáis aquí compartiendo este encuentro conmigo vais a vivir eso que la humanidad denomina muerte.
No tengo ni idea de si será dentro de un minuto o dentro de muchos años. Eso no lo sé, pero desde luego sí tengo el conocimiento absoluto de que vosotros, vosotras y yo vamos a vivir en esta vida como culminación de la misma, como culminación de las experiencias que desplegamos en este plano humano, vamos a vivir eso que la humanidad todavía denomina muerte. Cuando se aborda el asunto de la muerte, del tránsito, inmediatamente en la mente surge una pregunta. Mejor dicho, no es ni casi pregunta, es una especie de negación de la posibilidad de hablar acerca de este asunto. Porque la mente nos dice, pero bueno, ¿alguien ha vuelto del más allá para hablar a los del más acá? ¿Cómo es eso? ¿Alguien que ha estado allí ha venido para comentarnos, para contarnos, para compartir una vez que desencarnamos? Y la mente se queda ahí en la pregunta. Y detrás de la pregunta hay una especie ya de afirmación. Nadie ha vuelto y por tanto nadie sabe nada y todo son especulaciones de la mente a la hora de plantear respuestas a esa gran pregunta de qué es lo que hay más allá de la vida física. Pues bien, yo quiero comenzar compartiendo en este encuentro que eso que plantea la mente es una falacia. Es decir, cogiendo el toro por los cuernos, yendo al grano, sí tenemos información fidedigna acerca de lo que ocurre, de lo que se vive cuando experienciamos eso que llamamos muerte. Sabemos qué es lo que vivimos cuando vivimos eso que llamamos muerte. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por distintas fuentes. Hay una fuente muy importante, para mí es enormemente importante, que es el recuerdo de lo que somos y de lo que es. Es decir, la introspección, la meditación. El situarte tú, por ejemplo, en esa meditación, en esa introspección, en el momento del fallecimiento físico. Y a partir de ahí, no dándole juego a la mente, sino permitiendo que tu corazón se exprese, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que ves? Ahí llegan mensajes. Ahí surge una sabiduría innata que todos albergamos en el corazón. Y esa fuente, la introspección, la meditación, el contacto con lo que realmente somos y es, con esa sabiduría innata, es una gran fuente de información acerca de esa parte de la vida que denominamos muerte. Otra gran fuente de información son, sin duda, las experiencias cercanas a la muerte. Tantas y tantas personas, por ejemplo, modestamente, es mi caso, por la experiencia que viví en la tarde del 29 de noviembre del año 2010, que fue lo que me llevó a interesarme acerca de las experiencias cercanas a la muerte y a partir de ahí acerca de la propia muerte. Tantas personas que han vivido ese tipo de experiencias y que habiendo estado con un pie allí, han vuelto aquí y nos comparten lo que han vivido, lo que han sentido, lo que han experienciado. Para que os hagáis una idea de la dimensión de este fenómeno, porque puede parecer que las experiencias cercanas a la muerte es solamente una experiencia limitada, reducida a muy pocas personas. Pues bien, en el libro El Tránsito, Vida más allá de la vida, que publiqué recientemente, recojo un estudio del Instituto Gallup, que es una gran corporación demoscópica norteamericana que aborda muchos asuntos, indaga sobre muchos asuntos. Y hace un tiempo indagó acerca precisamente de la muerte y más concretamente de las experiencias cercanas a la muerte. El estudio se ciñe a Estados Unidos, pero pone de manifiesto un dato enormemente importante. Y es que en Norteamérica, en Estados Unidos, 5 millones de norteamericanos aproximadamente han vivido experiencias cercanas a la muerte. 5 millones de norteamericanos en una población que ronda los 370 millones no es un porcentaje muy alto. Ahora bien, coincidiréis conmigo de que 5 millones de personas son muchas personas. Y esas personas, la mayoría, comparten lo que han vivido. Y a la hora de compartir lo que han vivido, no solamente es que haya una gran homogeneidad en lo que narran, sino que también es muy importante tener en cuenta que en casi todas las experiencias cercanas a la muerte se producen hechos, se viven situaciones, se
tienen experiencia, no tienen que ver con cualquier tipo de reacción mental, de reacción neuronal. Los más escépticos, los más, entre comillas, racionales, aunque de hecho de racional no tiene nada porque son sistemas de creencias, los más escépticos, los más imbuidos por los sistemas de creencias, vamos a llamarle del viejo mundo, arguyen que las experiencias cercanas a la muerte realmente son reacciones neuronales, reacciones que se producen en el cerebro en ese momento culmen que denominamos muerte y que da lugar a esas experiencias cercanas a la muerte, pero que realmente no se están viviendo, realmente tienen que ver con cosas que se inventa la mente. Pues bien, en la mayoría de los casos, las experiencias que se viven ponen de manifiesto cosas que no tienen que ver, que van mucho más allá de reacciones químicas o neuronales. Se sienten cosas, se perciben cosas, se conocen cosas que es imposible que procedan del mundo de la mente. No me voy a detener en esto porque conllevaría que gran parte de lo que quiero compartir, del tiempo que quiero compartir con vosotras y con vosotros, lo dedicáramos a esto, pero sí quiero subrayar el hecho de que hay pruebas evidentes de que las experiencias cercanas a la muerte se viven situaciones, se tienen accesos a información y a sabidurías, se tienen en definitiva experiencias que bajo ningún concepto proceden o pueden proceder de puras reacciones neuronales, de puras reacciones químicas. Por tanto, junto con la introspección y la meditación, las experiencias cercanas a la muerte vividas por tantas personas son una gran fuente de información para hablar con rigor de lo que vamos a hablar durante nuestro encuentro. Igualmente hay una tercera gran fuente de información. Esto todavía a la mente la disloca más, pero es una realidad. Los seres humanos, lo que realmente somos aquí encarnados, tenemos dones y talentos, capacidades, cualidades, habilidades muy diversas, enormemente diversas. Esos dones y talentos, cada uno tiene los suyos. Y hay personas que tienen el don y el talento de ver, de sentir, de contactar con desencarnados. Es decir, con personas que han salido de su cuerpo en el momento en el que denominamos muerte y que ya están transitando hacia el más allá. Y en ese tránsito hacia el más allá hay personas en el acá que tienen la capacidad, el don y la habilidad de verlos, de sentirlos, de percibirlos. Y esto es una gran fuente de información. Y es sorprendente el alto número de gente que tiene este don. Puede parecer para la mente algo estrafalario, en lo que la mente no cree, y desde luego algo muy limitado, enormemente limitado. Pues bien, de corazón comparto en este encuentro que desde que vengo hablando de este asunto, de la muerte, del tránsito, de mi experiencia cercana a la muerte, sin duda ninguna por abrirme, por compartirlo abiertamente, han sido muchas las personas que se han acercado a mí para comentarme, para compartir sus experiencias. Y es altísimo el número de gente que lo tiene muy callado, porque no se atreve a comentarlo públicamente, pero que tienen esta capacidad, que tienen este don, que tienen esta cualidad, que tienen este talento, el don y el talento de contactar con los que has desencarnado. Hablaremos de ello a lo largo de la charla. Meditación e introspección, experiencias cercanas a la muerte, personas que tienen ese don de contactar con gente que ha desencarnado, con seres ya desencarnados, y también, por supuesto, tenemos como fuente de información textos de todas las épocas y de todas las corrientes espirituales. Innumerables, algunos poco conocidos, algunos muy conocidos, como por ejemplo el denominado Libro Tibetano de los Muertos, escrito aproximadamente en el siglo VIII, y que realmente ese título, esa traducción al castellano como título del Libro Tibetano de los Muertos es simplemente una traducción comercial, porque el título real del libro es el libro del bardo, el libro del estado intermedio. Hablaremos ahora qué significa esto del estado intermedio, inmediatamente de hecho, porque es muy importante para recordar desde lo que somos, desde nuestro fuero interno, esa enorme experiencia que es la denominada muerte. Con todo esto tenemos una gran fuente de información. Lo que voy a compartir en este reducido tiempo, pero suficiente, en el que vamos a hablar acerca de la muerte y el tránsito, es una especie de síntesis, de resumen, que elaboro desde el corazón,
que pongo en común desde el corazón y a través del tamiz de mi propia experiencia de cercana a la muerte, para que tengamos un mayor conocimiento y para que podamos vivir con más sosiego, gozar más la vida. Cuando hablamos de la muerte, tenemos que tener en cuenta 3 cosas fundamentales. En primer lugar, de lo que somos a lo que somos, de tu divinidad a la mía. Como a mí me gusta decir, no desde el coche, el yo físico, mental y emocional que utilizamos para vivir la experiencia humana, sino del conductor que ha encarnado en ese coche para vivir la experiencia humana. Desde ese conductor divino, infinito y eterno que eres tú y que soy yo. De corazón a corazón, en definitiva. La muerte no existe. La muerte es un invento, un fantasma de la imaginación humana. La muerte es un imposible en el cosmos y en la creación. Simplemente un imposible. La denominada muerte se produce para nuestro coche, para el yo físico, mental y emocional. Pero tú y yo, lo que realmente somos, lo que somos fuera del tiempo y del espacio, lo que siempre hemos sido y siempre seremos, no conoce la muerte. Se ha encarnado en un vehículo, en una herramienta, en un instrumento, en un coche, en nuestro yo físico, mental y emocional para experienciar la vivencia humana. Y ciertamente ese coche en un momento determinado deja de operar, deja de funcionar. Pero tú y yo seguimos vivos. Al coche se le lleva al crematorio para ser quemado, al cementerio para ser enterrado, pero tú y yo seguimos vivos. La muerte es un imposible. En segundo lugar, además de esta reflexión de las 3 que apuntaba, la primera es que la muerte es un imposible. Segundo, desde el plano físico, cuando desencarnamos, no vamos al plano de luz. Hay por internet, en charlas, en conferencias, una especie de percepción que cuando desencarnamos, directamente pasamos al plano de luz. Pero eso no es así. Entre esta habitación de la vida, que es la vida física, y esta habitación de la vida, que es la vida en el plano de luz, por llamarlo de alguna forma, hay un estado intermedio. Es a lo que hace referencia el mal titulado Libro tibetano de los muertos cuando habla del bardo. Hay un estado intermedio entre la vida física y la vida en el plano de luz. Al desencarnar hay un tránsito y ese tránsito todos los vamos a pasar. En las corrientes no solamente espirituales sino filosóficas antiguas, metafóricamente se hace mucha referencia a esto. Por ejemplo, en el mundo egipcio, por ejemplo, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, se habla del barquero. Un barquero que te lleva desde la orilla de la vida física a la otra orilla del más allá. Y en medio hay un río. Y metafóricamente se habla de un barquero que te lleva. E incluso se estableció la costumbre de poner una moneda en la boca del fallecido para pagarle a ese barquero. Esto es una expresión metafórica de el hecho de que al salir de nuestro cuerpo y hacia el plano de luz hay que pasar una especie de habitación intermedia, una especie de vestíbulo. Entre la habitación de la vida física y la habitación del plano de luz se pasa por un estado intermedio, por una habitación intermedia, que es el denominado tránsito. Existe. Cuando desencarnamos no pasamos directamente al plano de luz, sino que vivimos una serie de experiencias en ese estado intermedio que es el tránsito. Y la tercera reflexión. Hablar de la muerte, hablar del tránsito, hablar del más allá, no es una más de las obsesiones de la mente acerca del futuro. Sabemos perfectamente, vosotros y yo, que la mente está obsesionada con el tiempo, que la mente nunca vive el aquí, ahora. La mente siempre está dando bandazos entre el pasado y el futuro, siempre huyendo de donde está la vida, que es el aquí, ahora. Pues bien, cuando compartimos, como estamos haciendo ahora, acerca del tránsito, acerca de la vida, más allá de la vida, no estamos hablando de algo que tenga que ver con el futuro, sino que tiene que ver con tu presente en este momento. Porque el temor a la muerte, la ignorancia, la consciencia
Y el miedo que yo produce en torno a la muerte está condicionando tu aquí ahora. Está haciendo que vivas la vida con temor. El temor a la muerte lleva también miedo a la vida. El tener miedo a la muerte conlleva también miedo a la vida. Creo que no es difícil de entender. Cuando creemos en la muerte, cuando de verdad pensamos que la muerte existe, eso es tremendo, es una especie de espada de Damocles que pende continuamente sobre nuestras cabezas y que puede caer en cualquier momento, a nosotros y a nuestros seres queridos y más cercanos. Y eso hace que vivamos como si la vida fuera una especie de francotirador que en cualquier momento, ¡plac!, te puede dar ese susto tremendo a ti o a gente cercana. Por tanto, cuando hablamos de la muerte como estamos haciendo ahora y vamos a seguir haciendo, no tiene tanto que ver con algo que vivas en el futuro, sino con algo que, y es lo más importante, tiene implicaciones en tu momento presente, porque perder el miedo a la muerte es gozar la vida, es vivir la vida más plenamente y es quitar de en medio un montón de autolimitaciones mentales, de miedos y de restricciones que tú tienes precisamente por esa creencia, que no es sino simplemente una creencia, una más de los sistemas de creencias que tenemos en la cabeza desde una visión materialista y egocéntrica de que la muerte existe. Pero la muerte no existe. Permitidme que a partir de ahí comparta con vosotros lo que se vive en el tránsito, es decir, cuando desencarnamos, en ese espacio intermedio que hay hacia el plano de luz, y lo que vivimos cuando llegamos al plano de luz. Permitidme que estructure lo que voy a compartir sobre estos dos grandes ejes. El tránsito, qué pasa cuando desencarnamos, y en ese tránsito cuando vamos evolucionando hacia el plano de luz, cuando pasamos el túnel de luz, ¿qué es lo que vivimos en ese plano de luz? Comenzamos, por tanto. Os pido que de corazón nos situemos en ese momento, el momento en el que desencarnáis. No es objeto de esto que estamos compartiendo ahora, pero el cómo y el cuándo lo elegimos nosotros, desde el conductor que somos. Elegimos el cuándo, que tiene que ver con haber desplegado las experiencias para las que desencarnamos, y elegimos también el cómo, es decir, la forma en la que realizamos el tránsito. Accidente, enfermedad, enfermedad corta, enfermedad larga, nada de eso es casual. Todo tiene su sentido profundo. Y tiene su sentido profundo desde la perspectiva de que, y es a lo que iba, que en el momento en el que desencarnamos, el estado de conciencia es el mismo que el que teníamos en el instante antes de desencarnar. Vuestro cuerpo ya está. Vuestro cuerpo ha fallecido. Mejor dicho, está a punto de fallecer porque salimos del cuerpo un poquito antes del que el cuerpo fallezca por completo. Nadie experiencia, nadie vive. Y salimos del cuerpo antes. Pues bien, cuando salimos del cuerpo, en ese cuerpo que ya va a fallecer, tu estado de conciencia es el mismo que en el instante antes de desencarnar. Cuando hago referencia al estado de conciencia, estoy haciendo mención a cómo ves tu vida, a cómo ves la vida de los demás, a cómo ves el mundo, a cómo ves las cosas, a cómo ves la muerte, a cómo ves la divinidad. Esa visión global, esa cosmovisión y esa visión concreta que tú tienes de tu vida y de las cosas, de la vida y del mundo. Eso es el estado de conciencia. El estado de conciencia, cada persona tiene el suyo, cada ser humano tiene el suyo, y va evolucionando a lo largo de nuestra vida por la vía de las experiencias. Y cuando llega el momento de la denominada muerte, de desencarnar, tú tienes un determinado estado de conciencia. Pues bien, ese estado de conciencia es el mismo cuando inicias el tránsito. Cuando desencarnas, por el hecho de desencarnar, no hay una variación, no hay una modificación de tu estado de conciencia, sino que el estado de conciencia, tu visión es la misma. Y ahí inicias el tránsito. A partir de ahí, el tránsito, como estado intermedio, te permite vivir también experiencias en conciencias,
para que de la misma forma que en tu vida física, a través de las experiencias, ha ido evolucionando tu estado de conciencia, en el tránsito, al desencarnar, vives experiencias que te van acercando al túnel de luz para pasar al plano de luz. Porque desde el momento en que desencarnas hasta el túnel de luz, para hacer este tránsito, consciencialmente, permitirme que me exprese muy coloquialmente, tienes que cumplir dos requisitos. Tu estado de conciencia para, desde el momento de desencarnar hacia el túnel de introducirte en el túnel de luz y entrar en el plano de luz intermedio, consciencialmente tienes que cumplir dos requisitos. Me estoy poniendo muy solemne, pero esos dos requisitos, la verdad, es que son bastante simples. No son requisitos que requieran nada muy especial. De hecho, estoy convencido que la inmensa mayoría de las personas que estamos aquí congregadas en este encuentro en Mindalia Televisión, por nuestro estado de conciencia, esto no tiene ninguna ciencia. Como decimos aquí por Andalucía, eso está chupado, no tiene mucha historia, porque los dos requisitos que cuando desencarnamos tienes que cumplir para llegar al túnel de luz, para hacer el tránsito, los dos requisitos son ni más ni menos que darte cuenta que ha desencarnado y requisito segundo, aceptarlo. Fijaros, sentirlo en vuestro corazón, darte cuenta. Y en segundo lugar, aceptarlo. Cuando te das cuenta al desencarnar, cuando te das cuenta que has desencarnado y en segundo lugar lo aceptas, has hecho el tránsito. Ya está. Cosa distinta es que por tu estado de conciencia te cueste trabajo darte cuenta que has desencarnado y al darte cuenta te cueste trabajo aceptarlo. Entonces en el tránsito aquí se viven experiencias que van dirigidas precisamente a que te des cuenta y aceptes lo que estás viviendo para entrar y pasar al plano de luz. Por tanto, no todas las personas, no todos los seres desencarnados, no todos los desencarnados se dan cuenta y lo aceptan. La inmensa mayoría sí. Hacía referencia al informe del Instituto Gallup, cuando hablaba de los 5 millones de americanos que han vivido experiencias cercanas a la muerte. En ese estudio demoscópico se hizo una muestra entre personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y se les preguntó acerca de qué habían sentido, qué habían vivido y que ahora que habían vuelto, qué sentían con relación a la muerte, porque la muerte volvería a llegar a sus vidas. ¿Qué sentían con relación a ella? Pues bien, el 96%, es decir, permitirme la broma, de cada 100, 96 habían vivido la experiencia cercana a la muerte como una experiencia de gozo, de armonía, de paz y de amor. El 96% vivió esa experiencia del tránsito como algo fluido, que le permitió pasar al plano de luz, en armonía, con paz y con sosiego. Hubo un 4% que, sin embargo, al desencarnar, lo que sintieron fue todo lo contrario. Inquietud, tensión, y hablaban en esa encuesta de que temían enormemente que volviera a llegar ese momento porque lo habían pasado mal. Ese 4% de cada 104 quizás haga referencia a seres humanos que al desencarnar no se dan cuenta que han desencarnado y al darse cuenta que han desencarnado, por los motivos que sean, de los que hablaremos ahora, no lo aceptan. Bien, al punto en el que estábamos. El estado de conciencia con el que se inicia el tránsito, el estado de conciencia que tenemos en el instante siguiente a desencarnar, es el mismo que teníamos al instante precedente inmediato a desencarnar. Es el mismo. Y a partir de ahí puede ser que por tu estado de conciencia te des cuenta. Es algo elemental, tu cuerpo está ahí, tú estás aquí. Y tú dices, ya está, llegó el momento, ha llegado el momento en mi vida de volver al plano de luz. Te das cuenta y con naturalidad
lo aceptas. Cuando eso sucede, todo el proceso fluye con naturalidad. Pero, insisto, puede ser que esos dos requisitos de darte cuenta y aceptarlo no se produzcan. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de estos dos requisitos, porque es importante no solamente para nosotros, para ti, para mí, sino que es importante porque hay muchas personas desencarnadas, las hay. Un 4% proporcionalmente es un número bajo, pero aplicado al número de personas que fallecen supone un número muy alto de desencarnados. Y también el tener una sabiduría, un conocimiento, un discernimiento acerca de esto sirve para que nuestras relaciones con los difuntos sean distintas. Pues bien, vamos a hablar de aquellos desencarnados que no se dan cuenta y que al darse cuenta no aceptan lo que la muerte es, lo que el tránsito significa. No darse cuenta. Para experienciar, para discernir acerca de lo que esto supone, tenemos una especie de regalo. El regalo es una película de finales de los años 90 del pasado siglo XX, que en su momento fue la más taquillera de la historia. Estoy refiriéndome al Sexto Sentido, la película protagonizada por Bruce Willis, que interpreta el papel de un psicólogo que atiende a un chico que cree que ve muertos. Le cuenta a la gente, le cuenta a su mamá, le cuenta al psicólogo que él ve muertos y que lo lleva muy mal porque vive asustado, vive atormentado por esa visión y ese contacto con los muertos. Bruce Willis, como psicólogo, y Bruce Willis, desde su racionalidad, entiende que ese niño está tocado de la cabeza, que ese niño tiene fantasías, que ese niño tiene ficciones y como terapeuta racionalista intenta atender al niño para quitarle esa especie de enfermedad mental que está sufriendo. A partir de ahí en la película pasan muchas cosas. Os aconsejo vivamente que la veáis. Y es una película que, aunque os voy a contar el final, no la estropeo. Merece la pena verla. Al final de la película, lo que Bruce Willis, el psicólogo, se da cuenta es que él está muerto. Y que la relación que tiene con el niño se debe precisamente a que es verdad, que el niño tiene la capacidad de ver muertos. Y precisamente porque ve y se relaciona con muertos es por lo que se está relacionando con él. Bruce Willis le cuesta trabajo darse cuenta. En la película se pone muy bien de manifiesto lo que ocurre en este estadio del tránsito. El que ha desencarnado y no se da cuenta, se inventa excusas. Bruce Willis, por ejemplo, vuelve a su casa y en su casa él está vivo, pero la mujer no le habla. Claro, su señora le habla porque no lo ve. Es más, ella está dolida, está sufriendo por la muerte de su marido. Pero él, como no toma conciencia de que ha muerto, como él cree que sigue vivo, lo que hace es lo que los espiritistas llaman desarrollar una especie de doble corpóreo. No se ve con una tangibilidad física, pero él consciencialmente desarrolla un doble corpóreo que parece que tiene corporeidad física y se desplaza con esa corporeidad física viviendo su vida de forma normal y natural, con su trabajo, con su familia. Pero claro, la mujer, por ejemplo, no lo ve, pero te inventas excusas. En este caso, él, la excusa que tiene es que la mujer está enfadada con él, porque le dedica mucho tiempo al trabajo y especialmente le está dedicando mucho tiempo a este niño. Y como consecuencia de eso, su mujer está enfadada. Hay muchas escenas en la película que ponen de manifiesto esto. En cualquier caso, insisto, no son sino excusas que el desencarnado se encuentra, se da a sí mismo para evitar la consciencia de lo real. Y lo real es que te has muerto, que has... Pero claro, antes o después, en el tránsito, antes o después, la realidad se impone. Hay un momento determinado durante el tránsito que por mucho que no te des cuenta, ya los hechos, las situaciones son tan contundentes que termina dándote cuenta. Y al final de la película El Sexto Sentido, Bruce Willis se da cuenta. Y al darse cuenta ocurre algo muy importante, porque él lo acepta.
él acepta el hecho que ha desencarnado. Se da cuenta de que ha vivido una ficción. Ha creído que seguía vivo. Y él, al darse cuenta, lo acepta. Y realiza una despedida muy hermosa de su esposa. Siguiendo los consejos del niño, él se despide de su esposa aprovechando el mundo de los sueños. Cuando desde este plano tenemos tantas dificultades para creer en el más allá, para abrirnos y quitarnos tantas autolimitaciones en el más allá, los que están en el más allá utilizan muchas veces el mundo de los sueños para conectar con nosotros. Y él realiza una despedida muy potente, muy hermosa y transita. Se ha dado cuenta y acepta y pasa al plano de luz. Esto es lo que le ocurre a Bruce Willis en la película. Pero hay casos, 4% al que hacía referencia anteriormente, hay casos en el que al darse cuenta no lo aceptan. Decirme que hable ahora de ello. La no aceptación del hecho de desencarnar. ¿A qué se debe y qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Empecemos por lo primero. ¿A qué se debe? Si has desencarnado, si te has dado cuenta que has desencarnado, ¿por qué no lo aceptas? Hay dos grandes motivos. Los apegos y los miedos. Los apegos y los miedos. Los apegos. ¿Los apegos a qué? Pues por supuesto a placeres, a sentires placenteros que te siguen atando a este plano, que pueden ser de muchas modalidades, de muchas maneras. Pero ojo, mucho más que los apegos de placer, atan los apegos de sufrimiento. Permitidme que ponga el ejemplo de una cometa. Yo creo que todos sabemos lo que es una cometa. En el campo, en la naturaleza, en la playa, la cometa la lanzamos al viento. Pero entre la cometa y nosotros hay una cuerda. Al soltar la cometa vuela libre. Pero hay algo, una cuerda, que la sigue atando. Pues bien, esa cuerda o esas cuerdas que al desencarnado lo siguen atando con el plano físico, son de estos dos grandes tipos que he comentado, apegos y miedo. Y los apegos, a su vez, de sufrimiento. Y mucho más que los de placer, de sufrimiento. Sentimientos de culpa, cargas, dolores, sentimientos de haber dejado a gente aquí contigo con relación a ello, con tareas pendientes, con causas abiertas, a personas que le has originado dolor y que eso te duele en tu corazón. Ese tipo de cosas son cuerdas que te siguen atando, que atan a la cometa y no permiten que la cometa por fin vuele libre hacia el plano de luz. Esas cuerdas de apegos son potentes y esas cuerdas de apegos hacen que en el tránsito tenga que vivir experiencias que van dirigidos a limpiar eso, a soltar eso, para que de una forma fluida, para que una forma de natural, puedas pasar al túnel de luz. Cuando te das cuenta, puede ser que no lo aceptes porque hay cuerdas de apegos. Y también puede ser que no lo aceptes porque hay cuerdas de miedo. ¿Miedo a qué? Has desencarnado. ¿Te has dado cuenta ya que has desencarnado? ¿A qué tienes miedo? Muy sencillo. En tu estado de conciencia, por lo que has vivido en el plano físico, hay seres humanos que al desencarnar arrastran una percepción de que hay un juicio. De que cuando desencarnas, al pasar el túnel de luz, aquí algo o alguien te va a parar para realizarte un juicio. Permitirme una expresión a modo de broma. La creencia de que al llegar a esa puerta del plano de luz, San Pedro con la libreta. Y San Pedro te va a decir, ven para acá, ven para acá. Antes de entrar, ven para acá. A ver, ¿cómo te has portado? Obras malas. Y a partir de ahí, el miedo a que pueda ser castigado y enviado, entre comillas, al infierno. En el libro tibetano de los muertos se hablan del miedo al viejo de la balanza. En la puerta del túnel de luz, metafóricamente, un señor anciano tiene una balanza y en un platillo pone tus obras buenas, en otros tus obras malas y a ver qué es lo que pesa más.
y en función del resultado de la balanza te permite acceder al plano de luz o te da un castigo. Pues bien, esto en consciencia hay seres humanos que se lo creen y al creérselo tienen miedo durante el tránsito de que ese juicio se produzca. La realidad de corazón a corazón es que la creación es amor. La creación y el cosmos es amor, es misericordia. No hay juicio ninguno. Hay simplemente estados de consciencia en evolución. Cada cual se comporta en cada momento en función de su estado de consciencia. En la creación hay libre albedrío como consecuencia precisamente del amor. Porque ese libre albedrío es fruto del amor. Y nadie te impone nada, nadie te juzga. Eres tú contigo mismo. Es tu propio estado de consciencia, tu evolución, tú en definitiva, contigo mismo en tu proceso, el que en tu estado de conciencia percibes una u otras cosas. Es ahí donde, entre comillas, está el denominado premio o el denominado castigo, pero que no son tales, son simplemente procesos evolutivos. Y en el estado de tránsito, lo que tienes que percibir es que has desencarnado y aceptarlo. Y sin miedo, sin ningún tipo de miedo, dejando atrás ataduras de apegos de placer, de apegos de sufrimiento, sin ningún tipo de miedo tampoco, pasar tranquilamente y con sosiego y serenidad al plano de luz. Pero hay desencarnados que no se dan cuenta, no aceptan el hecho de que han desencarnado. ¿Qué es lo que sucede entonces? Muy sencillo. Si se desencarna de fluir hacia el plano de luz, te quedas en el tránsito vives experiencias dirigidas a que fluyas hacia el plano de luz, pero si te resistes, mientras que estás aquí, hay desencarnados que lo que hacen es, en lugar de fluir al plano de luz, intentan seguir en contacto con el plano físico. En lugar del fluir natural, de ese fluir del río de la vida hacia el plano de luz, lo que intentan, se resisten e intentan seguir en contacto con el mundo que han dejado. Y a partir de ahí desarrollan habilidades, capacidades, para seguir en conexión con el plano físico. Esas capacidades, esas habilidades, son las que, de una forma u otra, nos hace mención de ellas la denominada parapsicología. Ruidos, sonidos, movimientos de objetos, movimientos de muebles, luces que se encienden y que se apagan, etcétera, etcétera, son habilidades que desarrollan los que están en el tránsito y que no lo aceptan, no aceptan el hecho de haber desencarnado para seguir en conexión con el plano físico. Y en ese estado, en esa situación, el tiempo, que en ese estado ya no existe tal como aquí lo entendemos, el tiempo puede ser largo. Esa situación de no aceptamiento y de intentar seguir conectando con el plano físico puede ser largo, puede ser años, pueden ser décadas, pueden ser siglos. E incluso, fijaros, existe la posibilidad, es algo muy minoritario, muy excepcional, pero existe la posibilidad de que seres que se han quedado aquí, en el tránsito, y que no evolucionan hacia el plano de luz, por su estado de conciencia, y hay que respetarlo el libre albedrío, absolutamente, pero por su estado de conciencia no evolucionan hacia el plano de luz. Lo que hacen es que vuelven a encarnar a una nueva vida física, vuelven a nacer. Lo normal es que lo hagamos desde el plano de luz, pero estos desencarnados lo hacen desde el tránsito, vuelven a encarnarse, vuelven a nacer en una nueva vida física. Ciertamente, estos seres que desencarnan desde el tránsito vienen de nuevo a este mundo con un estado conciencial denso, un estado conciencial vibracionalmente bajo y denso, tan bajo y denso que no le ha permitido evolucionar de forma natural durante el tránsito hacia el túnel de luz. Y eso hace que en su vida física nueva desarrollen comportamientos donde no está presente el amor, donde no está presente la empatía hacia los demás. Hoy hay psicólogos que entienden que el fenómeno de las psicopatías, estas personas que hacen daño a los demás y que no sienten nada, y si sienten algo es placer por hacer daño a los demás, que carecen de empatía, pueden ser precisamente seres que han vuelto a la vida, han vuelto a encarnar, no desde el plano de luz, sino desde el tránsito, con un estado de conciencia, por tanto, muy denso. Quizá Cristo Jesús,
cuando le responde a ese chico que se le acerca en los evangelios y le dice, maestro, quiero seguirte, y él le dice eso de ven y sígueme. Y entonces el joven le dice, sí, te sigo, pero espera, a mi padre. Y Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En alguien tan amoroso como Cristo Jesús, qué frase más dura, qué expresión tan tremenda le lanza a ese chaval. Pero es verdad que en esta vida hay gente que aparentemente está viva, pero que por su estado de conciencia denso, muy denso, realmente es como si estuvieran muertos. La evolución siempre es posible, también para ellos, pero es un proceso dificultoso, habida cuenta de que su estado conciencial es muy denso.